Внимание! Говорит Москва! Внимание! Говорит Москва! Внимание! Говорит Москва! Bienvenidos a un nuevo programa de esta, nuestra radio, también la vuestra, la Radio Roja Parda desde Moscú. Hola, Simone. Hola, Pablo. ¿Qué tal todo? Bien, aquí como sempre combattivos la luce in un mese tan importante per la Federazione Russa, in una semana tan importante per la Federazione Russa. Estamos a principios de mayo, hemos tenido ya, porque lo hemos tenido ya, el Día de los Trabajadores y ahora pues la siguiente fiesta, con la que la siguiente no es fiesta, es más bien aniversario, no fecha destacada del calendario, del que queremos yo creo que también destacar, felicitar a todo el mundo, ¿no? Porque eso, al final también es una celebración, ¿no? Que es el 9 de mayo, ¿no? El Día de la Victoria, el Día de la Victoria en Europa, cuando se venció a la Alemania nazi. Bueno, los tuyos estuvieron ahí medio, lo siento. Bueno, lo tuyo indirectamente con la Legión Azul, pero también había bastantes también en el lado soviético, bastantes republicanos, con lo cual... italianos también, con lo cual empatamos. Ya yo en esto, la parte rusa totalmente. Así que, pues esto, estamos en unas fechas muy importantes, también tenemos mejor tiempo en Moscú ya, por fin, primavera. Pero de acuerdo, Togliattigrad, no Caballero Grad. Aquí la única ciudad que tiene el nombre de un dirigente comunista oficial de la Europa continental es Togliattigrad. Eso por sí. Palmiro Togliatti. Sí. Ahora, hay algunas más pequeñas, pero bueno. Vamos ya al rollo. ¿Qué noticias nos traes para empezar? Bueno, yo os traigo tres noticias. La primera que es dos de Oriente Próximo y una de Europa. Y yo diré no sé si va a dar tiempo, porque o te pegas mucho esto, pero no puedes hacer los acelerones, o cuéntanos con calma y bien. No, con calma, son más detenidamente, menos contenido a más calidad. La primera que quiero llevar es siempre la última declaración del presidente de nuestro payaso internacional, Donald Trump, que con él nunca nos aburrimos. El señor naranja. El señor naranja, la pelota naranja. Nada, como siempre, él declaró ahora hay un debate internacional para todos los politólogos y los políticos. ¿Qué futuro tiene la OTAN en Europa? Para mí, después lo voy a explicar, pero es un debate muy estéril. Y si verdaderas son las intenciones de Estados Unidos de dejar Europa, porque Estados Unidos factivamente, comercialmente y militarmente ocupó Europa desde la Segunda Guerra Mundial con la creación de la OTAN. Y acuerdo históricamente que la OTAN fue creada en 1949, el Tratado del Atlántico Norte. Sobre la base del tratado se constituye una estructura, una organización militar, o mejor, la única organización internacional de marco de corte militar el día de hoy, porque como siempre había el espantapájaro del comunismo, a pesar que, como ya dije, la OTAN se constituyó en 1949 y la respuesta soviética, o sea, el pacto de Varsavia, fue una respuesta que se constituyó en 1955. Entonces me dicen siempre, hay esa falacia que la OTAN es una estructura militar defensiva, pero en toda su historia, durante la Guerra Fría, especialmente posteriormente a la Guerra Fría, se demostró una máquina sangrienta de muerte, el brazo armado del imperialismo norteamericano. La noticia sería la reducción del personal. El Pentágono declaró el 2 de mayo con una orden ejecutiva dio luz verde per una progressiva retirata di 5.000 soldati dell'Alemania. Y Trump dijo vamos a reducir drásticamente el número de efectivo. Y especialmente la presencia de soldados estadounidenses en Europa, en Alemania, en nuestro interés, en el interés de Estados Unidos. Había dicho a la agencia de noticias alemana Pistorius. También remató la declaración del presidente. Ahora vamos a ver, seguramente Trump en este momento está furioso con sus aliados europeos por su renuncia a unirse a su campaña junto con Israel contra
Irán. En el ojo del huracán hay tu presidente o tu expresidente Pedro Sánchez y el ministro Keir Starmer. Y también se quejó mucho de Italia, porque en relación a España lo calificó como una traición, el hecho de no utilizar, del deniego a utilizar las bases della OTAN, che poi io guardo sempre, basi dell'OTAN sono sempre a mando norteamericano in qualche territorio se encuentran, sia Spagna, sia Italia, effettivamente Sí, sia Alemania. no hay soldado estadounidense bajo mando que de alguien que no sea estadounidense. Exactamente. En momentos muy pequeños, peculiares, pero en general, todo soldado estadounidense está bajo mando final estadounidense. Esattamente, come guardo sempre che la palabra finale sopra l'utilizzo di ojiva nucleare in Italia, come in Alemania o in Turchia, sono decisioni che sono tomate por l'alto mando militare statunitense. Es que esa es a veces los polacos tienen, es para añadir, para que también el público Sí, claro. lo tenga un poco más claro. Eso, ahora en Polonia hay mucho debate, ¿no?, sobre traer armamento nuclear. El que alguien ponga armamento nuclear en tu territorio no significa que tú tengas armamento nuclear. Y con Estados Unidos es exactamente así. Igual que en el caso de Bielorrusia. Que Bielorrusia tenga armamento nuclear ruso en su territorio no significa que pueda utilizarlo libremente sin permiso de Moscú. Entonces eso es a veces no los patriotas europeos o los pseudopatriotas europeos que defienden a Estados Unidos dicen, no, es que tenemos armamento nuclear. No tienes armamento nuclear. Lo tiene Estados Unidos. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente conforme. Por eso yo, como te dije cuando hablamos de Orbán, que se salió de escena, casi todo, para no decir todo, con cualquier exclusión mínima, son falsos patriotas. Yo no me reconozco en ningún patriota ni de derecha ni de extrema derecha. Si podemos utilizar esta etiqueta en politología, que a mí no me gustan porque son de siglo pasado, no hay. Son todos bajados con las bragas, se bajan las bragas a Bruxelles, a Washington, a Londres y a Tel Aviv. Eso ya es un hecho. Trump acusó la Unión, un otro signo de fricción, porque te estaba diciendo, el primer ataque fue contra Pedro Sánchez, el otro contra la Meloni, que a pesar de que la Meloni es ser miembro de Aspen, uno de los think tank más antiguo y más proamericano en el mundo, y a pesar de tener una posición filosionista, naturalmente por el miedo a la crisis energética y por una cierta desconformidad de la población italiana, asistimos a muchas manifestaciones estos días en favor contra la guerra el 1 de mayo, se rehusó también a participar a una coalición a pesar de su pomposa declaración para liberar el estrecho de Hormuz. Por eso Trump estaba inconforme. En otro signo de fricción, Trump acusó a la Unión Europea de no respetar los acuerdos comerciales con Estados Unidos, añadiendo su intención de aumentar los aranceles de autos y camiones producidos en la Unión Europea al 25% la próxima semana. Una medida perjudicial para Alemania, que es uno de los principales fabricantes de automóviles. Al menos uno de los eurodiputados que se despertaron de un largo sueño, porque el sueño de la razón engendra muestros, como dice Goya, calificó el aumento de aranceles como inaceptable. Estos serían los aliados de Estados Unidos de Europa, y acusó Trump de incumplir otros compromisos comerciales de Estados Unidos. Allora, vamos a ver, la retirada de soldados son solamente 5.000, o sea, son la séptima parte de los 36.000 militares que están estacionados en el país alemán desde la Segunda Guerra Mundial, un país totalmente ocupado como Italia, que nosotros en Italia tenemos casi 90 o 100 instalaciones entre bases OTAN y bases o oficinas militares o diplomáticas de Estados Unidos. ¿Qué acuerdo? Pagamos nosotros, o sea, los contribuyentes. La OTAN es pagada por el dinero de los contribuyentes europeos. Sí, y luego además los militares estadounidenses no responden nunca ante la justicia. Como cuando ya hace bastantes años, ¿no?, un avión derribó una cabina en el monte. Sí, no hay manera de juzgarlos, igual que se ha quedado sin juzgar el asesinato de José Couso, ¿no?, el cámara español asesinado en Irak por los estadounidenses de manera totalmente voluntaria, ¿no?, porque sabían exactamente a qué disparaban por silenciar a la prensa que no controlaban, ¿no? Y se ha pedido muchísimas veces, ¿no?, la familia y la sociedad que se haga justicia con esto, y ni el gobierno español hace
hacen nada y el gobierno estadounidense, por supuesto, como imperialistas que son, no tienen razones tampoco. Bueno, sí, exactamente. Es la tragedia del Cernis, el episodio que tú mencionaste, donde un pilota de avión estadounidense estaba borracho, decidió hacer una manovra arriesgada y básicamente cortó el hilo de la funivía que llevaba los civiles a personas comunes y corrientes, simplemente que querían esquiar y acarreó la muerte más de 30 personas, si no me equivoco. O sea, los acuerdos que tú dices son acuerdos SOFA, Special Force Agreement, son acuerdos especiales en el cual entra la jurisdicción del Estado, donde están instaladas las bases militares de Italia, de España y la NATO, y el gobierno norteamericano. Esto quiere decir que un soldado norteamericano por crímenes y por sanciones administrativas y por crímenes es juzgado solamente en su jurisdicción nacional, o sea, enfrente a un tribunal norteamericano. En el caso del Cernis, después que mató mucha gente porque el piloto borracho que creía que era Top Gun, le sentaron a menos de 2 años de cárcel, o sea, una vergüenza total. Y vamos a ver, acuerdo también por nuestros oyentes que es muy interesante. La OTAN tiene acuerdo de cooperación, tiene también acuerdo de cooperación con países que formalmente no son miembros de la OTAN, pero tengo acuerdos como socio de la OTAN, entre el cual acordamos a Australia, Jordania, Georgia y Ucrania, que tengan acceso a una cooperación mejorada que incluye facilitar el proceso para que estos países participen en ejercicio y permitir consultas regulares sobre asuntos de seguridad. La palabra clave se llama interoperability en anglosajón, y es la capacidad de las Fuerzas Armadas para operar juntas utilizando estándares, doctrinas, procedimientos y equipos armonizados. Estos son como básicamente como la OTAN ocupas un país, empiezan con esos acuerdos militares, con instructores militares, llegan a la interoperabilidad de las Fuerzas Armadas, maniobras militares, hasta empezar un proceso de membresía plena. Aparte de eso, hay también cooperación militar con países del Golfo, con Emiratos Árabes, con Qatar, con Kuwait. Vamos a ver, la noticia principal es yo creo que Estados Unidos no se va a salir de la OTAN. ¿Por qué? Porque ellos hacen mucho dinero vendiendo armas. Como tú ya dijiste en un pasado programa, si hay una OTAN o una estructura militar, una organización internacional de corte militar europeo, los europeos deberían también producir sus armamentos. Yo no lo veo factible ni a corto ni a mediano plazo que una estructura militar consolidada con más de 70 años de crímenes imperialistas puede ser sustituida a corto o mediano plazo por una estructura europea, que ahora no quiero hacer, que no tenemos tiempo un análisis militar, pero como yo dije en los presentes episodios de Radio Rojo Parda, no hay un ejército pujante con la exclusión de Polonia en la Unión Europea. No hay la posibilidad, no hay reclutamiento, los jóvenes no son interesados a ir como carne de cañón, porque no representan nada. O sea, yo no quiero ir a un ejército que no representa los intereses de mi país. Entonces hay una serie de problemas de reclutar personal, de construir bases militares, especialmente de producción de armas. Por eso yo creo que sea solo un bluff, es la enésima provocación de un bufón, de un clown, de un cowboy que es Donald Trump para meter más presión a sus vasallos europeos. Yo no creo en ninguno. Yo, aparte que quiero ver si se van estos 5.000 militares que siempre dicen que sacan. Si se lo van, lo vamos a festejar, abrimos una botella de vino aquí y bebemos a su salud desde Moscú. Pero yo no creo que eso va a pasar, por lo menos esa es mi opinión. A pesar de toda la declaración pomposa, yo estoy totalmente en desacuerdo con algunos analistas geopolíticos internacionales, porque no es factible, y es la opinión de la mayoría también de los militares. Y escuché esta semana, proprio para prepararme por el podcast, algunas opiniones de general en servicio activo y en la reserva que declararon es imposible, se necesita un plazo mínimo de 4 o 5 años para preparar toda la logística. Y después de esto también hay que hacer armamentos. Como dijiste tú, la Federación Rusa produce en un mes todos los armamentos que produce toda la Unión Europea junta. Entonces, yo lo veo poco factible, totalmente infactible eso.
Yo, sinceramente, no creo que tampoco se vayan, porque Estados Unidos, si es famosa por algo, es porque no se van nunca. Ellos entran, pero para que se vayan tienes que sacarlos con aguarrás y no es muy fácil sacarlos que digamos. Pero bueno, yo no creo, ¿eh? O sea, me parece una maniobra. Así que sacando un poco de militares le hacen cierta economía, o sea, daño a la economía local, porque los soldados dejan restaurantes, prostíbulos, gasolinera, tiendas y demás, pero eso al final yo creo que para tener tropas de ocupación mejor no tener ninguna. Esa es mi opinión. Pero te digo, yo no creo que se vayan, ¿eh? Y eso que 5.000 tipos los muevan, por ejemplo, ahora a Polonia, pues no cambia nada desde la estructura, digamos, de defensa. Simplemente lo que harán es que parte del dinero que se gasta en Alemania se lo gasten ahora en Polonia. Y teniendo en cuenta que los polacos seguramente les ofrecerán más comida de rabo, pues entonces los americanos encantados. Les cederán los terrenos más baratos, les venderán todo más barato, o incluso los polacos pagarán porque los señores blancos estén ahí atendiendo los aborígenes de Europa Central o del Este, ¿no? Según el análisis. Eso por un lado. Y por otro lado, añadir que Polonia, por cierto, compra muchísimo material militar, pero también tiene problemas demográficos, tiene problemas de gente, tiene problemas de motivación de la gente, porque una cosa es que la gente vaya a los bosques a luchar con los migrantes ilegales que les cruzan desde Bielorrusia, y otra cosa es enfrentarse en una guerra normal con los rusos. Pero bueno, también tengo ciertas dudas al respecto. En cuanto, bueno, más o menos por los mismos estos van lo que yo estaba, la siguiente noticia que traigo, que no es tanto noticia, sino es una reflexión, más bien incluso, o un mini análisis. Y es que la OTAN, algunos países de la OTAN, Finlandia, los países bálticos, siguen prestándole su espacio aéreo a los ucranianos. Vuelven a atacar vía Estonia. Si pasan por Estonia, no han pasado por Rusia, es que han pasado por Polonia, han pasado por Letonia y Lituania, por algún sitio tienen que pasar, porque no pasan ni por esa parte de Rusia ni por Bielorrusia, con lo cual están pasando por países de la OTAN que les están cediendo su espacio aéreo para atacar objetivos en Rusia. Esto se vuelve a repetir, los estonios hacen el peripé de protestar, de estar muy preocupados, porque saben las consecuencias que esto puede traer. Tales son los casos que Finlandia, por ejemplo, media hora antes de los ataques, hace despegar los aviones para protegerse por si acaso su terreno. Es decir, están coordinados. Los países de la OTAN están coordinados con los ucranianos para atacar Rusia. Ello hace que sean partícipes en una agresión. Los chihuahuas de los bálticos se tienen que dar cuenta que eso es un ataque. No les va a proteger el artículo 5. Entonces eso creo que es una cosa que no se entiende. Y ellos están muy seguros, se han sentado en su paradigma de que si ellos están en la OTAN, participan, pero de una manera así como el que no quiere la cosa, esconden la mano y no somos nosotros, son los ucranianos, lo único que están haciendo es llevar a Europa y llevar sus territorios a la destrucción, porque el paradigma de que esto va a ser una guerra convencional en la que nosotros les vamos nosotros digo la OTAN, ¿no? Hablando como si fueran ellos, en la que ellos se piensan que van a inundar con drones, ¿no? Porque misiles no tienen, no son capaces de producir, infantería en Ucrania no tienen, entonces han hecho la apuesta por los drones y su apuesta es que van a inundar a Rusia con drones hasta al final hacerla colapsar. En la doctrina rusa está claramente escrito esto. Lo que van a hacer es que o bien los ucranianos o bien los bálticos se lleven al final un ataque nuclear. Y eso es una posibilidad que no es tan remota ni tan imposible. Eso ya se lo puedo decir yo a la gente, ¿no? a los europeos. Nadie va a bombardear a día de hoy París, Barcelona, Madrid, Bilbao, por supuesto, ni Roma ni Berlín. Pero un ataque controlado contra objetivos en los países bálticos o un ataque menos controlado, bastante menos controlado contra objetivos en Ucrania, es una realidad que cada vez asoma más. Se les ha advertido, se les ha explicado
igual que se hizo, ¿no?, después del golpe de Maidán. Así no se puede hacer, esto va a tener unas consecuencias. No tiene una consecuencia, no tiene unas razones. Entonces, como no tiene unas razones, se está yendo hacia un escenario en el que desde Moscú se están, los oficialmente y no oficialmente, gente como nosotros, nos estamos hartando a advertir para que la gente reaccione. Pero no se quiere reaccionar, se quiere llevar esto hasta límites insospechados. Rusia intenta hacer las cosas mucho más civilizadas, pero eso por un lado. Pero por otro lado, Rusia no es Irán. Rusia tiene armas nucleares. Entonces, si se piensan que va haciendo la guerra por proxy, se van a evitar las consecuencias, pues no es así. Igual que los drones de reconocimiento sobrevuelan la costa del Mar Negro rusa cuando están coordinando los ataques de los drones ucranianos contra las refinerías. Que vale que le están subiendo el precio del petróleo y la gasolina a los propios países europeos, que son los que la compran. Realmente, desde el punto de vista técnico, esos ataques paran las 1 o 2 días en funcionamiento, luego vuelven a funcionar. Tienen, por supuesto, más efecto mediático, ¿no? Porque, bueno, el humo grande que sale. Y sobre todo también tiene un efecto horrible desde el punto de vista ecológico. Pero bueno, la ecología luego, cuando en Turquía, en Bulgaria o en Rumanía empiezan a haber consecuencias de estas cosas ecológicas, que no se sorprendan de cómo ha podido ocurrir esto. Entonces, esto es unas medidas que se pueden tomar si la cosa sigue igual. Si los ucranianos quieren seguir muriendo, que sigan muriendo. Que tienen esa táctica de atacar así, vale. Pero es que esa táctica al final puede tener respuestas. Y esto, claro, creo que no en la Unión Europea, por ejemplo, pues yo qué sé, en Italia o en España, al estar tan lejos, no se sospecha y a veces se venden, bueno, las cosas que se leen da pena, la verdad. No sé, la prensa italiana no lo leo. Non te pierdes nada perché casi tutta la mayoría de la prensa reproducen lo que dicen la embajada de Estados Unidos en Madrid, en Roma, reportan casi todo. Sí, leer El Mundo, leer La República o leer casi lo mismo. Básicamente los propios o los periodistas propios, lo que he visto son todos reportajes del nivel de los Simpson, ¿no? Del abuelo está dándole de comer a los patos y los patos se han ido y los patos están en el de al lado, o la típica frase de nadie piensa en los niños, y ponen algún caso muy aislado, pero claro, ni de manera global ni entre de los dos bandos. Y sí, la agenda la domina los medios, las grandes agencias estadounidenses, que son las que marcan la actualidad. Entonces, la narrativa política. Sí, la narrativa, exactamente, la línea. Y entonces, así pues no se enteran la gente de hacia dónde les están llevando. A la muerte. A la muerte. Yo lo digo siempre. Para rematar il tema e passare quería solamente añadir che in relazione alla notizia che di antes, e che questa è mia opinione, un'opinione compartida, a mia opinione, por muchos economistas también, estos movimientos, o sea, del rearmo, de utilizar la excusa de Rusia y también la declaración de Trump, son solamente para obligar a muchos estados europeos llegar al 3% del PIB y pagar ese racket, como decimos nosotros en Sicilia, el pizzo, la protección al tío Sam. Porque yo no creo que van a tener, o si se atreven, una confrontación abierta con Rusia, pero de todas formas, habrá guerra o no habrá guerra, tu bolsillo, tu cartera será vacío de toda forma. O sea, porque te hacen desaparecer, te hacen desaparecer el dinero con la excusa del rearme. Per lo que dicevo sullo Baltico, yo pude viajar la última vez hace 4 años allá por una cuestión y me quedé horrorizado. O sea, vivir en los Bálticos y tomar la máquina del tiempo y volver atrás cuando había la Segunda Guerra Mundial. Yo vi marcha con uniformes paramilitares, yo vi directamente 2 brigadas alemanas, porque están allá. Yo acuerdo que la primera vez que desde el término de la Segunda Guerra Mundial que Alemania envió 5.000 tropas a Vilnius en Lituania. Todos estos países son proxy de una Alemania que vuelve a la agresividad del nazismo, de la Alemania de Guglielmina, del emperador Guglielmina, y no se entiende por qué. O sea, Merz quiere, hombre de BlackRock, quiero acordar, quiere salirse, zafarse de sus problemas, de sus derrotas en las últimas elecciones regionales en Holanda,
responder a través de un rearme total de Alemania. Y son físicamente ya presentes en Lituania tropas alemanas, o sea, no estamos hablando aquí del sexo de Los Ángeles, no estamos hablando de hipótesis, estamos hablando ya de hechos consolidados y consumados. Vale, bueno, pasamos a ver qué traes el siguiente tema. A ver. Bueno, ya que hablaste de contaminación, si hay contaminación por los drones ucranianos, hay que volver a llamar a Greta Thunberg, hacerla volver a Europa desde la flotilla, de la Summit Flotilla. No, quiero llevar un mio apartado de Israel y articularlo en tres noticias. La primera es la flotilla, la Globus Summit Flotilla, y después un caso de cristianofobia en Israel, y después un pequeño, súper rápido apartado geopolítico por las nuevas alianzas que se están tejiendo en Oriente Próximo. Vale, pues yo ya apago y me voy, ya lo haces tú, Israel. No, tranquilo, va a ser súper rápido esto. La cristianofobia en Israel es un hecho ya consumado y ya lo tratamos aquí. Quiero soltanto añadir por qué. Porque quiero demolir la narrativa que utilizan los patriotas, solo falsos patriotas en Europa. O sea que Europa, Israel es el último bastión del cristianismo, es una guerra de religión, tenemos que soportar Israel porque son semejantes a nosotros. En vez no, porque vamos a ver que la cristianofobia... Ideas bastante neonazis, igual que se utiliza Ucrania para con la propaganda diciendo que Ucrania protege a Europa de las hordas asiáticas. Bueno, eso más que eso lo de Ucrania es algo más nuevo, que más colorido, más que estos son historias que ya son utilizadas desde años, porque yo acuerdo que el sionismo era laico, pero ahora todo el cristiano sionismo evangélico norteamericano que tomó más fuerza y más peso en construir esta narrativa que hablamos antes, los medios de comunicación sionista, anglo-sionista. Rápidamente, hay una monja, era una monja francesa, el pasado martes por la tarde frente al cenáculo en el monte de Sion de Jerusalén, es un lugar tanto sagrado por los judíos como por los cristianos. La policía de Israel ha detenido un hombre que asaltó una monja, era una monja que estudiaba, era una monja francesa especializada en arqueología, que estaba allá cumpliendo servicio religioso y servicio arqueológico. Fue empujada hacia el suelo, tirada hacia el suelo por un ciudadano israelí y pateada. La policía no ha rilevato la identidad del hombre, que lo acusa de agresión por motivo racial. El padre Oliver Paquillon, director de la escuela donde la monja es investigada, ha denunciado la agresión gratuita contra su hermana y el consulado francés de Jerusalén ha realizado una declaración con su firme condanna de lo sucedido. En los medios israelíes el episodio vuelve a poner en circulación viejas tensiones y años de ataque contra los cristianos en la ciudad vieja por parte de los judíos ortodoxos. Según un reciente informe sobre el caso de la monja, se aguarda una epidemia de escupimientos a menudo perpetrados por estudiantes de yeshiva. Yeshiva son las escuelas, son las escuelas religiosas ortodoxas. La yeshiva por la religión Israel, la madrasa, por ejemplo, por la religión musulmana. Que adherir a una interpretación extremista del precepto bíblico de aborrecer a los idólatras, que suscitó en el pasado la condanna rabínica, pero los episodios continúan. A esto le voy a juntar la demolición del convento de las escuelas históricas de las Hermanas del Santo Salvador en el sur de Líbano, hecho denunciado por el diario libanés L'Orient du Jour en la aldea cristiana de Yarun, en el distrito de Bind Jebel. Vamos a ver qué hay, y ahora el tiempo apremia, no puedo dar, si quieres estar interesado podemos hacer un programa especializado sobre teología política para explicarlo todo bien, donde podemos invitar también colegas, pero la diferencia, hay un odio de la religión judía hacia el cristianismo, porque acuerdo que ellos no reconocen a Jesús Cristo como un profeta, y hay muchos insultos hacia la Virgen María y hacia Jesús Cristo, porque acuerdo que los principales libros sagrados del judaísmo son el Tanaj, la Biblia hebrea, que incluye la Torá, los 5 libros Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, junto con los profetas Nevim y las escrituras Ketuvim.
Pero también hay la Torah oral, que es recogida en el Talmud y la Mishma, que interpreta y aplica las leyes. En el Talmud hay muchos insultos proferidos contra Jesucristo y contra la Virgen. ¿Okay? El Talmud es una amplia colección de discusiones rabínicas sobre la ley, ética, costumbre e historia. Se divide en Mishnah, y Gemara y Midrash. Okay? La prima è scritta, recoge la tradizione orale, la seconda è un commentario e analisi della Mishma, la Misdrad è la letteratura exegetica che interpreta lo testo biblico. Poi otra cosa che potete trattare parte è lo Zohar, che è la mistica judía, che è un testo, básicamente un testo gnostico. Okay? Entonces ya vemos que dentro la religión hay un odio hacia los cristianos, mentre muchos palestinos, una minoría, en Líbano también, son cristianos católicos. Bueno, a ver, dentro de los, digamos, amigos, los amigos imaginarios, pues hay muchos odios entre unos a otros y tal. Pero sí, a ver, es como todo, ¿no? Unas ideas que a lo mejor pueden ser más positivas, menos positivas, ¿no? De, digamos, unas leyes de cómo portarse bien, y llevadas al extremo nos llevan a la violencia incontrolada, que sobre todo si en la clase política le echa gasolina a eso, pues tenemos el Israel de hoy en día, que realmente recuerda de los peores ejemplos de estados racistas y violentos en la historia mundial. Si quieres, sigo. Sí, perché il problema non è la religione che tu professa, il problema quando nel 2018 il presidente in busca di captura, il primer ministro in busca di captura Netanyahu approva una ley nel quale dichiara che l'unica religione di Stato è il judaismo, automaticamente trasforma lo Stato di Israele in un etno-stato teocratico, ok? Por eso. Y l'altra notizia naturalmente che non podemos è la Global Sumud Flotilla, perché hai hay un attacco in acqua internazionale, è una prima violazione del derecho internazionale perché los activistas sono bloqueados y atacados en aguas internacionales por Israel. Entonces, una primera violación porque no es el espacio nacional donde puede ejercer una soberanía, no son aguas del Estado de Israel, uno. Dos, aún que los activistas, la Global Flotilla llegaran cerca de la costa de Gaza, y acuerdo que Israel ilegítimamente controla aguas territoriales que pertenecen al Estado de Palestina, que nunca se va a constituir porque lo están absorbiendo y llevando a cabo a través de la absorción con los colonos en Cisjordania. En Gaza lo están básicamente llevando a cabo una limpieza étnica, un genocidio. En principal porque la historia hay dos activistas, son Tiago Ávila y Said Abu Ghashekh, fueron secuestrados y torturados. ¿Por qué interesa? Porque Said Abu Sheikh, si yo no me equivoco, es palestino, pero tiene el pasaporte español. Y, de origen palestina. Y los dos fueron abordados en una nave, por eso lleva el tema a colación, en una nave que ondeaba una bandera italiana. Por eso Italia y España son dos países que son directamente deberían intervenir para proteger a sus ciudadanos. Naturalmente el ministro de Relaciones Exteriores español tiepidamente dio una nota diplomática. El gobierno de la Meloni, zitta y buena, como decimos nosotros en Italia, muy calladita y de una forma muy vergonzosa se constituyó otra vez un eje Roma-Berlín, porque fueron los únicos dos países que bloquearon una tímida sanción de la Unión Europea. Querían, por iniciativa de Irlanda, España y Eslovaquia, empezar a sancionar económicamente Israel, pero naturalmente fueron bloqueadas estas iniciativas por parte de Italia y de Alemania. El domingo a las 9:30 comparecieron estos dos activistas en frente al Tribunal de Primera Instancia de Askelon para una audiencia sobre la prolongación de su detención. Ya lo dije, según el derecho internacional hay la ley de la bandera, ¿ok? Buques o aviones que los aviones son pintados, no los buques enarbolan una bandera, están abajo la jurisdicción de estos países. Entonces, super vergüenza a mi gobierno de Italia, gobierno filosionista y atlantista, y menos vergüenza por Pedro Sánchez porque dio un golpe, por lo menos en alguna cosa España se despertó. Doble vergüenza también a la Meloni, porque, y eso quiero abrir muy rápidamente y después te doy
te doy la palabra, un apartado cultural, porque a pesar de sus orígenes y a pesar que aquí somos antiimperialistas y antifascistas, hay que decir una realidad histórica. La cuestión de la Palestina no es una cuestión el día de hoy hegemonizada por los movimientos de izquierda, pero hay una gran parte de la derecha extraparlamentar que luchó por la Palestina. No toda la gente, o sea, la derecha pico progre liberal son totalmente hijos de Sion, son totalmente controlados por Tel Aviv, pero tuvo históricamente por muchos años una liaison, una fuerte vinculación entre activistas de la derecha extraparlamentar y la Palestina. Y esos episodios, esa historia que son totalmente... Y el partido desde el cual sale Giorgia Meloni, el Movimiento Social Italiano fue el primer movimiento político en Italia a llevar a hacer una manifestación masiva en una plaza de Roma, Plaza del Popolo, en los años 70, fin de los 60, en favor de la Palestina. Fue el Movimiento Social Italiano. Estas historias son recogidas en un libro en italiano de Andrea Biondo, se llama La Cruz Celta y la Media Luna. Es la historia nunca contada, una relación tan discontinua como duradera por más de 40 años entre la derecha extraparlamentar y el Movimiento de Liberación Árabe Islámico. Hubo un'epoca nel quale il terzomondismo della nuova derecha intelectual, della nuova derecha, mostrava un carattere más marcato independiente che il comunista, llegando incluso a establecer relación con la Libia de Gheddafi y con otros países, especialmente como en el Líbano. El volumen recorre una 40 años de historia que ha permanecido en la sombra desde 1950 a 1990, moviéndose entre Egipto, Libia, Líbano, Palestina y Afganistán. Especialmente había los núcleos armados revolucionarios y corriente externa del movimiento social italiano que fueron siempre pro-Palestina y también en otro libro, Mussolini e los musulmanes, cuando el Islam era amigo dell'Italia, di Giancarlo Mazzucca y Gianmarco Walsh, edito por Mondadori en 2017. Naturalmente no rechazo que fue pura hipocresía, o sea, Mussolini utilizó la cuestión del Islam porque da un lado fue filosionista, después fue filopalestino por razones propagandista y electoral. Pero quiero subrayar, antes no había este tabú que tú no puedes hablar de Israel, somos todos sionistas. Antes una parte de la derecha extraparlamentar utilizaba, había mucha simpatía y apoyaba la causa palestina. Acuerdo que yo soy siciliano, dentro la derecha también actual hay una corriente de la derecha islámica que es de inspiración chiita. El presidente de la Bienal de Venecia, que adesso fue removido del cargo porque quería abrir el pabellón a ruso, por ejemplo, rusos y a Israel también. La crítica era a los dos. A los dos, perché io lo conosco personalmente, è amico di un amico mio, Buttafuoco, Pierangelo Buttafuoco, un gran intelectual disidente de derecha. Él, por ejemplo, adoptó el Islam iraní, chiita. Por eso. Y yo lo dejo aquí por el hecho. Las últimas dos cosas muy rápidamente son Emiratos Árabes Unidos aprobó los pactos de Abraham y fue el primer país, porque siempre se critican a Europa, deberían criticar los países musulmanes que no apoyan la causa palestinesa. Fue el primer país a recibir militares israelíes que fueron enviados a Emiratos Árabes Unidos para mover el sistema antimissile del Iron Dome para protegerlo. Sí. Un otro país traicionero es Marruecos, que está simplemente es un apéndice de Israel, y un otro país que signó los pactos de Abraham, y eso hablamos de otro programa porque es una reconfiguración geopolítica en los corredores logísticos, es Kazajistán. Bien, de todos modos, a día de hoy la causa palestina, el apoyo lo recibe sobre todo la izquierda más activista, menos representada en muchos sitios, pero bueno, yo también tengo amigos de amigos que han estado, ¿no? como Salim, que ya ha podido regresar a Euskal Herria, lo cual también es una alegría porque he seguido todas las noticias al respecto que estaban publicando los colegas, sí, pero todavía quedan compañeros ahí, pero espero que la presión política, diplomática los libere, ¿no? Porque eso de secuestrar a la gente, bueno, se está practicando cada vez más, ¿no? Porque hace también poco Polonia, ¿no? Al final se ha hecho un intercambio, Polonia ha liberado a varias personas que había
secuestrado, tal cual. Entre ellos, ¿no? El arqueólogo Buchagin. Ah, ¿no? sí, me escuché el caso de la televisión rusa. Sí, que lo han intercambiado por entre otros, Pochebut, ¿no? Andrzej Pochebut, un periodista polaco-bielorruso, que ya, bueno, otro día ya hablaremos porque es una historia para contarla más esto. Pero hoy me gustaría hablar de otros disidentes que no ¿Quién que, son? A ver, que se quiero escuchar. podría decir que no, que es el chiste de siempre, ¿no? La oposición no la oposición no del sistema ruso, ¿no? Rusa, que se le llama así, ¿no? Que no es ni oposición, ni es rusa, y del sistema es lo que es de estadounidense y europeo. Con lo cual, que son... De su sistema. Sí, que son los... tú sí que sabrás de esto, pero la gente a lo mejor a veces no se confunde porque hay muchos organismos internacionales. Hay un Consejo de Europa, que no es el Consejo Europeo. El Consejo Europeo es de la Unión Europea, pero el Consejo de Europa es una unión de los países europeos. Ahora creo que andan 46, ¿no? Porque hay unos cuantos países que no participan, que se reúnen esos países y de ellos dependen, por ejemplo, lo más importante no es ¿cómo se llama? La Corte de los Derechos Humanos, ¿no? Europea. Sí. Entonces, sobre la CEDU, Convención Europea de los Derechos Humanos, Tratado de Roma, 1950, sí. Pues entonces ellos son los que eligen a los jueces, etc. Entonces hay una asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, ¿no? Que se llama la PACE, ¿no? Parliamentary Assembly of Council of Europe, que es se reúnen 4 veces al año los diputados de todos los países miembros. Y es una iniciativa que realmente es positiva, o podría serlo, porque ahí se pueden reunirse diputados del Estado español, irlandeses, ucranianos, armenios, antirrusos, de todos los, digamos, tiene una cuota según la representación en cada país. ¿Tú sabes si Bielorrusia sigue? No, allá? Bielorrusia no porque está. Yo no. creo que salieron los dos, Rusia y Bielorrusia salieron. Bielorrusia no estaba antes, No porque estaba, Bielorrusia ajá. tiene vigente la pena de muerte. Ah, sí, es verdad. Sí, es verdad. el único país con el que más o menos puede hacer lo que quiera y participar donde quiera, aunque tenga pena de muerte, es Israel. De Estados Unidos también. Sí, pero bueno, Estados Unidos ahí no está, pero No, bueno, okay. pero sí, Ajá. pero ya sabes que Israel para muchas cosas se ve que es europeo, ¿no? A pesar Son de, especiales. Sí, son el pueblo elegido de Dios, sí, pueden matar quien quieren. Sí, tú sabes. bueno, ellos los ucranianos ahora, porque se están disputando eso del pueblo elegido por Dios. Ah, exactamente. Sí, y que están matando a todo el mundo. Rusia salió, sí, me acuerdo. Sí, Rusia salió porque básicamente a los rusos, Rusia era uno de los países como más grandes, estaba pagando y al final le habían quitado el voto. Rusia dijo, a ver, yo para estar sin voz ni voto y encima pagando, me voy y aquí os quedáis. Además, me puedo salir ya por fin de todos vuestros... porque Rusia además es uno de los países que, a diferencia, por ejemplo, de España, cuando había condena, cumplía y pagaba. Cumplía y pagaba y no se inventaba trucos como que se inventa el Estado español para no pagar, por ejemplo, a los presos políticos vascos, ¿no? Etcétera. Entonces, Rusia se ha salido, pero los europeos han inventado una cosa y han llevado una delegación de la Rusia libre. Ah. Que no son ni rusos ni son libres. otra vez. Y aquí ha habido dos cosas llamativas. Una es una foto que pues pondré aquí en algún sitio, no sé dónde, que es un tal Piotr Bakumov que posa enfrente del edificio de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en Strasbourg, posa con la bandera del Cuerpo Voluntario Ruso. Ah, con la bandera neonazi. Sí, que además es un símbolo que inventaron los rusos blancos emigrados en los años 30 inspirados por Hitler. Entonces, por eso se les llama neonazi. Entonces, es un paso más que ¿no? de esa normalización de los nazis, ¿no? Igual que ahora, hace poco, los ucranianos han estado celebrando en redes sociales el enésimo aniversario de la fundación de la división SS Galichina. Sí, vi las imágenes. Sí, que es la división 14 de la SS, ¿no?
Y yo hace unos cuantos años en Kiev estuve discutiendo con un diplomático y diputado ucraniano en aquel entonces, en el que el hombre que ocupaba semejante cargo, ¿no? Había sido diplomático ucraniano en varios países y era diputado de la Rada. Me estaba intentando convencer de que, bueno, que la SS, algunas personas quizás las declararon criminales, pero que las organizaciones no. Y le dije, usted, señor, no ha leído Nuremberg, no sabe nada, donde se declaró organizaciones como la SS o el partido nazi, organizaciones criminales. Entonces, bueno, sul Nuremberg yo tengo sobre los otros aspectos algunas cosas que no estoy de acuerdo, que a Nuremberg condenaron poquísima gente. Sí. La mayoría se escapa para trabajar con Estados Unidos y Canadá. Esa es otra cosa, ¿no? Y que no Se fue una farsa, un proceso farsa. Y que no fusilaron a todos, etcétera, etcétera. Pero vamos, básicamente la SS como organización es criminal. Entonces, pertenencia a ella es como la pertenencia a cualquier otro grupo criminal o terrorista. Si has pertenecido a ese grupo, hay muchos países que te pueden presentar cargos. Entonces, que una persona... En los Bálticos no creo. En los Bálticos no, en los Bálticos puede salir con la SS también a rememorar, porque son dan promociones. los Freedom Fighters, ¿no? Claro. No te jode, pero sí, tal cual. Bueno, pues ha salido este hombrecillo porque ha estado visitando esto invitado por esta delegación. Esta delegación, que realmente, ya vuelvo a decir, ni son rusos, ni son oposición. Ni son libres. Ni son libres. Han tenido otra cosa llamativa, y es que uno de ellos es Ruslan Kutayev, que estaba ahí como representante de la minoría chechena. Y el hombrecillo, en una entrevista que le hacen los propios periodistas groupies de los rusos opositores y emigrados, y que no volverán probablemente nunca la mayoría de ellos, ha dicho que la familia en Chechenia, según su visión, tiene potestad para asesinar. Porque si ellos consideran que una chica se porta mal, tienen derecho a secuestrarla. Porque, y aquí lo dice, lo han suspendido de momento en sus en funciones, después de que haya un lío tremendo. Y este hombre que vive en Europa a dinero europeo y participa en las estructuras europeas democráticas y libres, él considera que la familia chechena tiene potestad para secuestrar, porque el honor de la familia chechena es lo primero, para secuestrar si alguien es LGTB de la familia, o si una chica no se quiere casar con el hombre que le diga a la familia, tienen derecho a secuestrarla e incluso a asesinarla. Esto es la gente que hay. Pero al mismo tiempo que este hombre, Ruslan Kutayev, la gente lo puede leer, pondré la noticia, hay gente como Naya Tolokonikova, ¿no? Que esta es de las Pussy Riot. Terrorista, pero discúlpame, yo soy Perdona, ortodoxo, no, terrorista no. De OnlyFans. Tiene una página en OnlyFans en la que sale teniendo sexo, y esta es una representante. Esto es una persona que si se googlea, una de las primeras fotos que sale es ella con un rabo en la boca. Entonces, este es el nivel. OnlyFans nació en Ucrania. Por eso hay alguna cosa. Este es el nivel. Claro. Después está Vladimir Karamurza, que participó en el intercambio, que nunca, no es político ruso, nunca ha participado en elecciones rusas, porque tiene pasaporte británico al que nunca ha renunciado. Sí, claro. El difunto Boris Nemtsov, que ha ido por ahí de tour promoviendo su nombre, le pedía para que participara en las elecciones. Nunca lo hizo. Entonces, bueno, otro día ya hablaré más de ellos, pero es para que la gente se dé cuenta cuál es el nivel de representante. Después hay unas cuantas, como la Natalia Arnaud, vive del dinero estadounidense, y su Free Russian Foundation que tiene sede en Estados Unidos y vive del dinero de Estados Unidos, de lo que le marca la agenda. Aquí está representando. Después, bueno, hay un montón de gentuza más, como por ejemplo Jodorkovsky, ¿no? Oligarca que pagaba asesinatos en los 90. Jodorkovsky, sí. Sí, y ahora va por ahí diciendo... Jodorkovsky tiene el pasaporte israelí, se non mi equivoco. También. Era sì. La mafia di Berezovsky, era come si chiama? La mafia Kasher la chiamavano, los años 90. Un día podemos hacer un repaso por cada figura, porque la verdad es que no tienen desperdicio. Y esto está aquí. Después yo también traigo una recomendación de libro. No es sobre la PACE, sino es sobre la OSCE, que es los diarios de un francés, Benoit Paré. Perdón por la pronunciación, mejor no sé
que se lee así, o Paré, no sé, que sus diarios se llaman Lo que he visto en Ucrania 2015-2022, diarios de un observador internacional. Y él, como empleado francés de la OSCE, vio y describe estupendamente cómo esa organización, los informes teóricamente objetivos que hacía a favor de Ucrania, cómo manipulaba la realidad. Entonces, pues esto es uno de estas, también lo pondremos al final en la descripción, uno de esos libros que recomendamos, que me recomendamos leer. Y yo más o menos hasta aquí con esta noticia. Sí, ya creo que saturamos la audiencia con muchas informaciones. Sí, pues yo, si quieres, hay un par de cosas más breves que... Dime. Lo primero es que siguen los combates en Mali. Sí, leí siguen los combates en Mali y han aparecido noticias, bueno, ha aparecido fotos de armamento que Ucrania ha secuestrado, ha suministrado y después ha habido ya testimonios de prisioneros que han ido cogiendo en el que básicamente han dicho que les han estado enseñando instructores ucranianos y franceses. ¿Los drones o en general? ¿Cómo utilizar los armamentos? De todo, de todo. Les han dado formación genérica, franceses y ucranianos, a los yihadistas. Y yo recuerdo que esto lo que pasa en Mali puede provocar otra ola de refugiados hacia Europa. Entonces, cuando esto pase y los medios digan que es culpa de Rusia, que se acuerden de que es Francia y Ucrania la que está armando a los integristas islámicos que están sembrando el caos en esta región. Totalmente de acuerdo. Yo propongo un día en el futuro de hacer un episodio exclusivamente o con uno muy profundizado sobre África, porque es un continente muy desconocido y quería subrayar, por ejemplo, la función que tengan, que están involucrados en muchas guerras, sea Turquía que Emiratos Árabes y Arabia Saudita. En el sur Sudán, la guerra civil en Yemen, la guerra más lunga que hay, que guerra olvidada. Estas guerras son olvidadas porque esta gente son negra, no son blancos, no son europeos, se olvidaron totalmente. Ma en estas guerras se habla siempre del neocolonialismo francés, de Rusia, de China, pero hay países musulmanes que son en primera línea con financiamiento a mercenarios colombianos, armamentos y con juegos geopolíticos en Somalia, en Somaliland. Me gustaría hablar de este tema en un episodio exclusivamente por África. Podemos hacer, tendríamos que traer, porque yo, por ejemplo, de eso no soy tan experto ni para nada, pero sí que conozco a gente que ha estado ahí. ¿Podemos invitar? Sí, como en la República Centroafricana, etcétera, etcétera. Sí, es otro tema interesante que nos apuntamos de estos especiales potenciales que tenemos por hacer. Yo creo que hasta aquí. Un placer, Simone. Espero que os haya sido interesante, ¿no? Esto que volvemos a sacaros de esta, o intentar sacaros de la burbuja mediática occidental, que ya os voy a decir, no tenéis por qué creernos a nosotros, podéis comprobar todas las informaciones, buscarlas por vosotros mismos y añadirlas, no como la información base, sino una más que os haga el dibujo general de cómo está la situación. Totalmente de acuerdo con Pablo. Muchísimas gracias. Un placer participar contigo. Un saludo desde Moscú, la capital del mundo multipolar. Y quiero añadir por la victoria. Siempre anticapitalista y antifascista. Y 27 millones de muertos no se van a olvidar. Tú que me estás escuchando de Europa, pueden intentar escribir la historia, pero la historia no se borra. La Unión Soviética salvó Europa del nazifascismo. Y eso nunca lo vamos a olvidar. Por eso, como hoy, como ayer, za pobedu, por la victoria. Sin olvido, sin perdón. На запад нас ведет, с боем взяли город, Люблин, гордость прошли, и последней улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Варшавская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Варшавская улица на запад нас ведет. С боем взяли мы Варшаву, гордость прошли.